Saludos, mi nombre es Mario Alvarenga, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Don Bosco de El Salvador. Este es un video para la materia de Sistemas Eléctricos Lineales, en el cual procederé a explicar el ejercicio número 2 de la guía 3 del trabajo cooperativo. El ejercicio dice así: determinar el voltaje VO utilizando resistencia equivalente Thevenin o resistencia equivalente Norton. En este caso utilizaremos resistencia equivalente de Thevenin. Bien, este es el circuito que tenemos que analizar y logramos observar que el voltaje VO es el mismo voltaje de la resistencia de 1 kilo ohmio, porque están en paralelo. El voltaje en paralelo no cambia. Entonces, el siguiente paso para calcular la resistencia equivalente, el equivalente de Thevenin, es retirar la resistencia de carga, porque donde está nuestro voltaje, el voltaje que queremos analizar, es la que nosotros denominaremos como resistencia de carga, o sea, la resistencia de 1 kilo ohmio. Bien, este es nuestro circuito redibujado sin la resistencia de 1 kilo ohmio, nuestra RL. Entonces observamos que lo que tendremos aquí es nuestro voltaje de Thevenin. Bien, lo siguiente es calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin se remueven todas las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje. El procedimiento para retirar las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje es cambiar las fuentes de voltaje por un cortocircuito y cambiar las fuentes de corriente por un circuito abierto. En este caso, la fuente de corriente de 6 ohmios y la fuente de corriente de 6 miliamperios y de 4 miliamperios han sido reemplazadas por sus respectivos circuitos abiertos, o sea, retiradas nada más. Y las fuentes de 6 voltios, 12 voltios y 2 voltios han sido reemplazadas por su respectivo cortocircuito, que es un alambre. Bien, entonces, para determinar nuestra resistencia tenemos que sacar una resistencia equivalente. Aunque en este caso observamos que la trayectoria para VO es de positivo a negativo, la trayectoria convencional. Entonces, la corriente siempre trata de viajar por donde le es más fácil. Entonces, en este caso observamos que solo pasará por esta trayectoria. Debido a que aquí hay un alambre, buscará siempre pasar por un alambre, no por una resistencia. Entonces la corriente no va a viajar por el resto del circuito, solo por esta trayectoria. Entonces podemos afirmar que nuestra resistencia de Thevenin es igual a 2 kilo ohmios. Bien, el siguiente paso es calcular el voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin podemos hacerlo de cualquier método. En este caso sale muy factible utilizar el método de mallas, de análisis de mallas. ¿Por qué? Al tener un elemento que no es pasivo ahí y esta fuente de corriente, podemos dejar de utilizar estas dos mallas, debido a que conocemos la corriente de aquí y no necesitamos esta corriente debido a que hay una fuente. Bien, aquí redibujamos las mallas que nos sirven nada más, que son esta y esta, con la fuente de 2 voltios, la resistencia de 2 kilo ohmios y la fuente de corriente de 4 miliamperios y la resistencia de 2 kilo ohmios. Bien, lo que procederemos a hacer es asignar la dirección. La dirección en esta, para V Thevenin, respetamos la convención de signos, entra por positivo, sale por negativo. Y para la de esta fuente de 4 miliamperios, respetamos la dirección de la fuente. Procedemos a hacer el análisis. Más 2 kilo ohmios por corriente A, más, porque va en la misma dirección, entrando a la resistencia, 2 kilo ohmios por corriente B, más el voltaje de esta fuente, que entra por el positivo, son 2 voltios, más, entra por positivo, voltaje Thevenin. Esto igualado a 0. Ahora procedemos a calcular. Sabemos que este es un circuito abierto, no puede circular corriente en un circuito abierto, entonces eliminamos esto.
Sabemos que IB es igual a 4 miliamperios. Tenemos esa fuente. Entonces podemos afirmar que 2 voltios más 2 kiloohmios por 4 miliamperios va a ser igual a menos voltaje de Thevenin. Al hacer este cálculo, obtenemos que 10 voltios son igual a menos voltaje de Thevenin. Para dejar positivo, multiplicamos por menos 1 los dos lados y nos queda 10 voltios igual a voltaje Thevenin. Entonces nosotros tenemos nuestro voltaje Thevenin, nuestra resistencia Thevenin, procedemos a dibujar nuestro equivalente Thevenin, que sería una fuente de voltaje de menos 10 voltios en serie a una resistencia Thevenin de 2 kiloohmios en serie a la resistencia de carga. Que es de 1 kiloohmio. La quitamos aquí, la volvemos a poner. Bien, ahora solo procedemos a calcular VO al haber colocado esto. Lo hacemos con un divisor de tensión. Divisor de tensión es voltaje total por la resistencia que buscamos, que es la de 1K, sobre la resistencia total, que sería la sumatoria de estas dos porque están en serie. Sería de 3 kiloohmios. El voltaje total es de menos 10. Este K se va con este K. 10 por 1 es menos 10 por 1 es menos 10, entonces nos queda menos 10 sobre 3 voltios. Entonces ahora sabemos que VO es igual a menos 10 sobre 3 voltios. Muchas gracias por mirar este video y esta sería la respuesta solamente.